Son las 7:31, 7 de la mañana con 31. A esta hora de la mañana, amigos y amigas oyentes, hacemos contacto gracias a la tecnología con Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, a quien le agradecemos por atender este llamado. Rodrigo, desde el panel central de América Quito, te saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar lo que sucede en el campo, lo que sucede en el agro ahora con un invierno crudo que está azotando prácticamente a todo un país y que ha significado pérdidas económicas cuantiosas en el campo, se han perdido muchas cosas y consecuentemente quiero empezar preguntándole cuál es tu análisis en torno a este invierno que azota al agro, al campo y qué cifras tienes tú respecto de las pérdidas. Por favor, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, buenos días, Ramiro, y buenos días a todos los radioescuchas e internautas que comparten el espacio. A ver, creo que es importante, primero voy a comenzar por otro lado. Hoy es 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Reconozcamos que el agua es vida, el agua es desarrollo y el agua debe ser cuidada. Pero también el agua, como tú bien lo mencionas, en este invierno nos está generando más problemas que nada. Hemos visto obviamente los problemas que están en las carreteras. El día de ayer le oí a un alcalde mencionar que los daños son incuantificables porque lo que se está viendo son las vías principales del cantón, pero toda la ruralidad está completamente perdida. Para topar dos ejemplos, o sea, hemos visto el caso de La Gasca, gravísimo. Hemos visto el caso de Sangolquí. No vemos qué es lo que está pasando en la zona de Sangolquí, en la parte arriba, donde hay los problemas del agua y donde hay, aunque me cueste aceptarlo, hay que reconocer, y lo hemos denunciado a las autoridades, principalmente del EMAP Quito, que hay un mal manejo de los páramos y hay una cota de páramos que sigue subiendo. Y a pesar de haber enviado las fotos y todos los informes, no pasó absolutamente nada. Pero ese tema de los malos manejos también derivan en problemas. Al momento tenemos una situación compleja en todo lado. La producción, cuando hay exceso de agua, pasa lo contrario, no es que sube, sino al revés, baja la producción, porque en un agua, y aquí tenemos que reconocer algo, y perdón que me extienda en esto, Jorge, pero hace unos 30, 40 años atrás, el clima lo teníamos muy predecible. En estos momentos, la intensidad de las lluvias, al igual que la intensidad de los soles, es cada vez más extrema. Entonces tenemos aguaceros torrenciales recogidos en poco tiempo que no permiten que el suelo vaya absorbiendo esto, ni siquiera los suelos que están protegidos con pajonales, pastizales o árboles. Si tenemos entonces extremos tanto en invierno cuanto en verano, podríamos hablar de que entonces el agro no es rentable ya para los campesinos, para las personas que se dedican a esta actividad y que de esta forma también sostengan la alimentación interna y también para la exportación, Rodrigo. A ver, quiero explicar el tema del aguacero torrencial y te voy a topar el tema de rentabilidad del agro. Pero cuando a veces dicen es que los agricultores se quejan porque hay sol y se quejan porque hay lluvia. Nosotros trabajamos día a día con el tema climático. Ese es nuestro principal aliado o no tan aliado. Pero cuando alguien se está dando una ducha, por ejemplo, y se toma 20 litros de agua y se toma 4 minutos para distribuirlos y jabonarse y lavarse el pelo, una cosa es gastar 20 litros en 4 minutos y otra cosa es que esos 20 litros le caigan en 4 segundos. Porque simplemente queda quieto, estilado y no sabe qué hacer. La rentabilidad del agro es un tema debatido históricamente, no por un factor climático, sino por una serie de factores adicionales. Siempre ha estado cuestionada, razón por la cual, si bien muchos países han ido reduciendo los subsidios al agro, para que el agro vaya empoderándose y tecnificándose, también hay que reconocer que cuando le meten impuestos al agro, le meten trabas, le ponen cualquier invento que se les ocurre, lo único que hace es complicarle más la situación. El agro genera vida, el agro genera alimentos, el agro genera exportaciones.
de productos, tanto alimentarios como no alimentarios. Entonces no es una opción dejarle a un lado. Ahora vemos el caso de la invasión de Rusia a Ucrania y los impactos que un tema que está pasando al otro lado del planeta, cómo nos está afectando, tanto para los exportadores como para los importadores. Y vemos el problema en los panificadores, para ir al caso de más del día a día de la compra del pan. Ahora, también lo vemos en los fertilizantes y demás. Rodrigo, pero ahora la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el gobierno en medio de este golpe de invernal que azota al agro? Yo creo que hay un tema que ahorita mitigar los problemas, ir solucionando los problemas a medida que se van presentando y donde se van presentando. Lamentablemente es eso. ¿Qué es lo que nos está faltando? Viene un temblor y todo el mundo sale con los qué hacer cuando cuando hay un temblor, pero ya pasó el temblor. Y si fue terremoto, qué pena. ¿Qué hacer cuando vino la ceniza del volcán? Hay una cultura de prevención, que es lo que los gobiernos y las autoridades, tanto locales como nacionales, deben hacer permanentemente. Es mantenernos el recordatorio de la prevención. En materia de vías, mantenimiento de cunetas. Y si ya no podemos mantenerlas, pues hay que comenzar a trabajarlas para que el agua tenga por dónde salir. Porque no podemos poner techos a las carreteras. En el caso de vías principales, ver que los drenajes estén protegidos y estén cuidados. Se habla, por ejemplo, en el caso de la Gasca, que no había un monitoreo adecuado de quebradas. La misma situación. Ya se van identificando, y aquí yo sí llamo la atención al INAMI, ya se van identificando las zonas, cómo están los históricos de clima y dónde se está concentrando lluvias o tormentas de rayos. Ir preparando y ya ir viendo los comportamientos de los últimos. Me encantaría decirte 30 años, hay la información, pero creo que ir midiendo los comportamientos de los últimos 5 años es muy relevante para ir preparándonos para los eventos que podrían llegar. Puede ser que no lleguen, pero hay que estar preparados. No puedes esperar que pase para luego echar la culpa y buscar culpables. Todos, absolutamente todos, desde cada una de nuestras trincheras, desde tú, Jorge, o Ramiro, en su casa, en su barrio, estar viendo que las alcantarillas estén limpias. Si es que hay problemas, estar notificando. Es una responsabilidad de todos la prevención. No hay que esperar solamente que un gobierno, el que sea, esté presente para ver cómo solucionar lo que no se tomó en consideración previamente. Rodrigo, muy buenos días. Hace pocos días el señor presidente entregaba un fondo de unos 26 millones de dólares en la provincia del Tungurahua, me parece, para proyectos de riego. Estos proyectos siguen siendo muy necesarios para toda la productividad, pero ¿en qué medida está siendo atendido en el país? ¿O es solamente por recordación de esta fecha? ¿O se lo maneja políticamente y no hay una definición de Estado para manejar todo lo que significa lo hídrico en el país? Lo hídrico en el país se ha manejado políticamente. Los prefectos muchas veces están pensando en los canales de riego para el control de la población en época de elecciones. Pensemos que el agua, como dije, el agua es vida y el agua es desarrollo. En ninguna parte dice que el agua es política. El agua no es política. Por favor, déjenle al agua en paz, déjenle al agro trabajar en paz. Más bien lo que hay que hacer es implementar programas, y creo que en este caso Tungurahua es un gran ejemplo de cogestión en donde productores, ciudadanos se empoderan del manejo del agua para ir aprendiendo a controlarla, a manejarla. Y estos programas de riego, estos programas que acaba de lanzar también el prefecto de Cotopaxi, el prefecto de Cotopaxi, de siembra y cosecha de agua, que en alguna entrevista inclusive el ministro de Agricultura me dijo que eso no hay tal. No entiendo de dónde se le ocurrió eso, pero precisamente es ir enseñando el manejo del agua, ir aprendiendo a controlarla y manejarla, porque el agua cada vez más se está convirtiendo, por estos aguaceros torrenciales, en un activo peligroso más que en un activo productivo.
destructivo, porque los aguaceros, como digo, están arrasando con vías, están arrasando con cultivos definitivamente. Lo que pasa es que de los cultivos, el 90% ni siquiera nos enteramos. Rodrigo. Pero el Ecuador es un país con quebradas y ahí pasa. Y en la costa las inundaciones son permanentes. Rodrigo, sin duda hay que trabajar en cultura desde nosotros mismos, como tú decías, pero también hay una propuesta gubernamental refiriéndonos al agro de un crédito a tasa de 1% y a 30 años de plazo. ¿Cómo miras tú esto? Porque en algunos sectores ha sido seriamente cuestionado. A ver, el crédito del 1% a 30 años plazo está orientado a capital de trabajo. O sea, ahí no estás metiendo implementación de sistemas de riego, por ejemplo, porque eso es, ya no es capital de trabajo, eso ya es inversión. Entonces, y además, si tú estás hablando de una propiedad pequeña, tal vez con $5,000, que es el techo del crédito, puedas hacer algo, pero realmente no es un proceso de desarrollo. Con eso no vas a construir un pequeño reservorio comunitario, por ejemplo, porque además el crédito está orientado a personas individuales, no está orientado a construcción asociativa. Es más populista. Creo que son buenas intenciones, pero ese crédito tiene otra orientación y otro fin. Hay que más bien buscar nuevas herramientas de otros temas para ir construyendo soluciones. El agro no es un tema de seguir generando parches. Ya creo que los parches en el agro nos han costado cualquier cantidad de problemas en lugar de darnos cualquier cantidad de soluciones. Pero habría que ir a soluciones integrales y eso toma mucho tiempo, Rodrigo. La primera solución integral en materia de agua, yo me atrevería a decir que es educación y manejo. Y tenemos una ley de aguas que precisamente este año a la Corte Constitucional, después de casi más de 10 años de estar, la ley se publicó en el 2013, si no me falla la memoria. Después de años de estar publicada, resulta que ha sido inconstitucional. Entonces ahora el presidente habla de una nueva ley. Si queremos una nueva ley, incentivemos y motivemos el manejo adecuado del agua, porque la ley anterior daba exactamente igual si tú usabas el agua en riego, y hablemos de agricultura, o como seguridad alimentaria, como riego por inundación o riego altamente tecnificado. Si estás usando el agua con riego altamente tecnificado, deberías tener algún incentivo, porque hay una inversión que le beneficia no solamente al productor, sino que le beneficia a la comunidad y al país entero. Entonces, si vamos a hablar de una nueva ley, dejémonos de politiquerías, dejémonos de populismos legislativos, como es lo que hemos vivido los últimos años, y comencemos a construir una ley que apunte al futuro y que apunte fundamentalmente al desarrollo, con un bien que, si bien el Ecuador lo tiene y lo tiene en buena cantidad, es un bien absolutamente limitado a nivel planeta. El agua hay que cuidarla y hay que cuidarla de forma extremadamente responsable. Con eso me quedo, Rodrigo. Se me terminó el tiempo. Te agradezco mucho por haber atendido esta entrevista. Buen día. Muchas gracias a ustedes más bien. Un fuerte abrazo y a cuidar el agua, que no solamente hoy 22 de marzo, sino todo el año. Muy gentil. Gracias, mi estimado Rodrigo. Rodrigo Gómez de la Torre, ex presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Son ya las 7 de la mañana con 45 minutos. 7 horas 45 minutos. Es importante, obviamente, amigos y amigas.